Estamos comenzando con este podcast de Viva Mejor una vez más. Les habla su servidor, Roberto Aceves, y tengo como invitado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Ay, fíjate que estaba yo pensando acerca del dinero. ¿Te acuerdas que en el programa pasado estuvimos hablando de cómo ahorrar, cómo gastar, cosas por el estilo, verdad? Sí, qué padre. Y la verdad nos quedamos a la mitad, así es que hoy vamos a continuar la segunda parte de el podcast Consejos para tener éxito con el dinero. Pero antes de eso, pues quisiera ver cómo te fue en esta semana, Carlos. Fíjate que estuve muy ocupado en estos días, atendiendo a varias personas, sobre todo unas personas que vinieron de San Diego y otra persona que vino de San José, cerca de San Francisco, y fue muy interesante porque me platicaron algunas historias. Mientras hacían su entrenamiento en los descansos, me platicaban acerca de cómo la vida se ve más bonita. Fíjate que es interesante porque estábamos hablando de meditación, y en la meditación lo que sucede es que los problemas que se tienen o preocupaciones se van cambiando, se van disolviendo de una manera suave, agradable. Y se me hizo muy interesante porque empecé a recordar cómo mucha gente cambia su estado de sentir y de ver la vida cuando sabe y aprende cómo meditar. Uh-huh. Sí, y la meditación, tú pues yo sé que la has practicado toda la vida. ¿Crees que le puede ayudar a una persona a tener mejor relación con el dinero o más éxito con el dinero? Yo creo que sí. Porque, como decía un artículo que estaba leyendo en esta semana, este artículo pues no es nada nuevo lo que estaba diciendo, pero a veces al leerlo recuerda a uno cosas que del pasado. Y en el artículo decía que cuando uno tiene una preocupación o un problema, que a veces quieres tener una idea creativa o solucionar, por ejemplo, en este caso, algo con relación al dinero, que no encuentres la solución de cómo ganar dinero o cómo pagar una deuda o cómo conseguirte algún objeto precioso que quieres comprar y no tienes el dinero. Entonces, aquí lo que decía en el artículo hablaba de cómo nuestra mente consciente se enfoca exclusivamente en ese problema, en esa situación, en esa cosa que nos está afectando, que queremos resolver. Y que ese es precisamente el problema, que la mente consciente, la mente analítica no es amplia lo suficiente como lo es nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente tiene todas las herramientas necesarias para resolver los problemas, pero no la dejamos. Entonces, basándome en este artículo, estaba yo pensando de que con el medio del subconsciente, nosotros podemos dejar que un problema se solucione. Y claro, analíticamente no encontramos la puerta, nos sentimos mal, no vemos cómo podemos salir de esa situación desagradable, de esa cosa económica que nos está afectando. Pero aquí donde interviene la meditación es que cuando tú estás meditando, estás tratando de simplemente estar en una posición inmóvil, donde tu respiración se va haciendo cada vez más cómoda, y llega un momento en que sientes una especie de ligereza, de relajamiento, los pensamientos se van apaciguando, y en ese momento lo que sucede es que el subconsciente empieza a trabajar. Y aunque tú ya no estés pensando en el dinero ni en el problema, al siguiente día o a los siguientes días te viene una solución gracias a que permitiste que tu subconsciente trabajara. Así es como la meditación ayuda. O sea que la meditación es una herramienta para poder nosotros hacer uso de nuestro subconsciente o inconsciente, como le quieras llamar, para trabajar en esas situaciones económicas.
Muy bien. Ahora, para alguien que nos esté escuchando, tal vez que todavía no le quede muy claro esa parte del subconsciente o el inconsciente, como le dices, ¿podrías explicar un poquito más qué es el subconsciente? O sea, ¿cómo funciona? Porque, como dices tú, a veces uno analiza las cosas demasiado, pero el subconsciente a veces ya sabe lo que la persona necesita, ¿no? Pero a la vez hay gente que sabe lo que necesita, pero no hace lo que necesita. Y, por ejemplo, alguien pues sabe que si ahorra dinero, al rato va a tener dinero, pero su subconsciente tal vez le está diciendo, no, tú cómprate lo que quieras, cuando quieras. O sea, es como que si tuviera algo que lo está empujando a hacer cosas que analíticamente no los quiere hacer, pero subconscientemente sí lo hace. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente. El inconsciente o subconsciente, para mí son lo mismo. Es esa parte de nuestra mente que se encarga de la respiración, que se encarga de los latidos del corazón, que se encarga de la digestión, porque esos mecanismos nosotros no estamos todo el día pensando, ahora necesito digerir la comida, ahora tengo que respirar un poquito más rápido o más lento. En otras palabras, el hecho de que respiremos y vivamos, lo hacemos automático, y lo hacemos automático gracias a que una parte de nuestra mente está funcionando todo el tiempo en esto. Así es que el problema que tenemos es que no le dejamos, constantemente lo estamos poniendo el pie o bloqueando a ese inconsciente para que funcione por sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que constantemente nuestra educación actual o nuestros razonamientos o nuestra forma de vivir del momento nos hacen pensar, razonar y decimos, no, pero ¿cómo estás pensando en esto? Eso no puede ser. O estamos pensando en resolver el problema y encontramos nada más 2 maneras o 3 maneras de resolver esa situación. Lo que no sabemos es que tenemos guardados muy en el fondo varias otras soluciones que no sabemos, que no tenemos ni idea. Y es así que, ¿cómo te diré? Para mí el tema del subconsciente o inconsciente es un tema tan importante y tan amplio que lo que te puedo decir que a veces las soluciones que aparecen son unas soluciones que nunca nos habíamos imaginado, o son unas soluciones que cuando las vemos pues decimos, esto es una locura, ¿cómo se ocurre? ¿Cómo brotó esta idea para resolver el problema? Son cosas raras, extrañas, y esas soluciones muchas veces son las valiosas. No todas digamos que son la ideal, pero son una cantidad tremenda de soluciones abundantes que proporciona nuestra mente en sus profundidades que ha tenido guardadas. Pero tú me preguntabas, me decías con relación a que una persona está en el caso opuesto, donde la persona dice voy a ahorrar o ya no debo gastar en cualquier cosa, y se va a una shopping center y empieza a gastar dinero en cosas que realmente ni necesita. Bueno, dices, bueno, es que estaban en el inconsciente. Sí, bueno, estaban ahí guardadas, pero ahí junto lo bueno y lo malo está guardado. No quiero decir que todo lo que está guardado es bueno, porque si todo fuera bueno, óyeme, no habría ningún problema en la humanidad. Claro. Oye, pero a ver, ahorita que estabas hablando me acordé de un ejemplo que tú das en una de tus grabaciones, de que tenías ya $10, algo así en los 70s, ¿no? Y que no tenías ni un 5, no tenías prospectos, nada, no trabajo, y que en vez de ahorrar y decir, no, es que tengo que cuidar esos $10, que te fuiste con tu esposa, Dina, a un restaurante y dijiste, nos lo vamos a comer y vamos a comer rico, y en vez de ahorrarlos, te los gastaste, y eso sería como una locura, ¿no? O sea, cuando ya no tienes nada y te quedan $10, en vez de ahorrarlos, írtelos a gastar, como que es ir en contra de la corriente, ¿no? Sí, exacto. En esa época yo ya había meditado mucho. De hecho, todos los días meditaba mínimo 2 horas. Y exacto. Entonces, mi mente profunda, ese inconsciente, estaba allí funcionando.
Entonces cuando yo decidí que deberíamos de ir a gastarnos esos $10 que nada más nos sobraban, era una idea loca. Uh-huh. Era tan loca, pero yo le tenía mucha confianza a mi mente profunda. Dije, si nació de aquí, no me puse a razonar en ningún momento, sino al contrario, lo que estaba haciendo era una cosa completamente ilógica, pero el que era ilógica me motivó más, porque siempre las cosas ilógicas me han llamado la atención, me motivó a hacerlo, y al hacerlo, lo que sucedió es que se abrieron las puertas. Yo después de eso, ya a 24 horas después, yo ya tenía dinero suficiente para vivir por varios meses, pagar renta, comidas, etcétera, porque me salieron unas oportunidades muy buenas que no esperaba yo. Y dices, bueno, sucede siempre así, eso es como magia. Bueno, es que para mí el inconsciente es mágico, es algo maravilloso, es una genialidad oculta, pero tienes que trabajar en pulir, en ejercitar ese inconsciente, en desbloquearlo, en quitarle las cadenas para que te pueda ayudar y dejarlo actuar. Yo te digo, yo pienso que la razón que lo pude dejar actuar y que me ayudó mi mente fue la razón de que yo meditaba todos los días durante mucho, ya llevaba yo unos años, y siempre eran mínimo 2 horas diarias, ¿verdad? Entonces eso me mantenía en cierto estado muy especial emocionalmente y mentalmente. Claro, ¿no? Bastante. Y eso, o sea, ahora, con los años, o sea, esta historia la hemos platicado a veces en los seminarios que hemos tenido. Sí. Y ahorita me acordé de una señora que me acuerdo que salió feliz de un seminario. No, yo ahora sí voy a hacer lo que usted hizo. Se fue y compró una casa. Y esa casa la compró con todo lo que tenía. No era el tiempo para comprar casas. Ella se le hizo fácil, tomó esto como si fuera literal. O sea, no entendió el mensaje, me imagino. Y después terminó perdiendo la casa. Hizo una cosa que le fue muy mal, siendo que nosotros le habíamos dicho que no lo hiciera. Pero esto lo digo porque a veces la persona, o sea, alguien que nos está escuchando, puede ser que tome esto literal, y lo que yo siento es que tú estás tratando de explicar algo muy profundo, ¿no? Pero no sé qué piensas. Sí, bueno, es que las cosas deben de ser por escalones. Queremos subir al 10º piso, debemos de empezar por un escalón, escalón por escalón. Entonces la señora en ese caso lo que no entendía, que se le explicó antes de que lo hiciera, es que en vez de pensar en una casa, de pensar en algo más pequeño, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor algo que realmente necesitara o quisiera, pero que fuera donde ella no estaba preparada, no había usado su mente inconsciente como nos había platicado. Así es que si no estaba acostumbrada, ¿cómo esperaba que la respuesta le viniera de adentro? O sea, la respuesta en realidad resultó que en su caso era analizada, era razonada. Llevaba años viendo de que si ella compraba una casa iba a ganar tanto, que iba a ser una propiedad, que con el tiempo le iba a dar dinero, que si no la vivían la podía rentar, etcétera, etcétera. Sí, estaba pensando una especie de negocio, pero con un plan predeterminado. Lo único que pasó es que en la conferencia ella simplemente se animó, se sentía bien por todo lo que habíamos hablado en la conferencia, pero en realidad no cambió su idea ella ya la tenía. Eso es muy diferente a dejar que el inconsciente aflore y te dé nuevas ideas. A lo mejor la idea que le hubiera venido era de irse a vivir a una isla en vez de comprar una casa, claro. Pero no, fue algo superficial lo que ella hizo. Exacto. Entonces, para los que nos están escuchando, es muy importante que entiendan el mensaje. O sea, no se trata de ir y gastarse todo su dinero a lo loco, sino entender la respuesta. O sea, el subconsciente es algo que te da respuestas y funciona
cuando sabes cómo funciona y como dices tú, o sea, si meditabas 2 horas todos los días, o sea, eso te da algo y claro que es más fácil acceder a este subconsciente, a ese tesoro que todos tenemos. Todos los que están escuchando ahorita tienen un subconsciente, para que sepan que está lleno de información, de conocimiento que pueden usar. Y esto me recuerda también del paso número 6 de los pasos que estábamos hablando del dinero, que dice así: si tienes dinero acumulado y no lo usas, no te extrañes si algo imprevisto sucede y tengas que gastar lo que tenías. Entonces esto me recuerda una historia de una señora que yo supe hace años, que fíjate, ahorró toda su vida pensando que a los 65 años se iba a retirar y que ya iba a viajar por el mundo, iba a hacer todo lo que siempre había querido. Y total, tenía en su cuenta de banco $2 millones. Y justo 2 semanas después de haberse retirado así de su trabajo y ya terminado, resulta que uno de sus nietos se estampó contra un poste en la calle, así tuvo un accidente en el carro, no traía aseguranza, la ciudad lo demandó, pasaron un montón de cosas y no lo vas a creer, el bill fue de $2 millones. Y si ella no hubiera dado ese dinero que ella lo había ahorrado toda su vida, el nieto lo hubieran metido a la cárcel. Ah, caray. Entonces todo lo que ahorró en ese momento se le fue. Ay, en un momento. Sí, eso puede pasar porque es como un río que se bloquea, ¿verdad? Sí. Eso es el ahorro. Entonces el ahorro, si uno quiere que el dinero le rinda, lo que debe hacer es ese dinero no guardarlo, sino invertirlo en algo productivo. Y como dijimos la vez pasada, siempre es en uno mismo, en conocimiento, en habilidad, en algo que tú sabes que te va a dar más, ¿verdad? Pero si lo guardas en una cajita, pues se te puede pudrir o puede pasar algo y se vuelve un problema. Así es. Y bueno, los otros pasos de estos consejos que tú nos provees, el número 7 dice también: el dinero debe de fluir como el agua de un río. Ajá. Siempre decide en qué dirección debe de ir. O sea, es muy importante tener un propósito claro. O sea, ¿para qué lo quiere uno el dinero? Y usarlo, como dices tú, para algo que nos dé una mejor vida, mejor calidad. Y eso es lo que a veces la gente, o sea, se le hace, te digo, la diferencia, y también lo dije la vez pasada, de que a veces piensa uno que tener ropa más cara ya es tener mejor calidad de vida, pero realmente, o sea, si lo de adentro no se ha cambiado, es muy difícil que la persona sea mejor, ¿no crees? Así es, absolutamente. Lo más importante es la persona, lo más importante es su habilidad, su capacidad, su felicidad, la seguridad que va adquiriendo y el disfrutar de las cosas que tiene, porque muchas veces desperdiciamos lo que tenemos y pensamos que para ser feliz necesitamos algo más. Y sí, podemos necesitar muchas cosas, pero debemos de tomar en cuenta y apreciar lo que ya hemos logrado. Así es. Y el siguiente, el número 8, dice que el avaro acumula dinero. Esto es como agua estancada. El agua se pudre estando estancada. Y fíjate, ahorita me acordé de una historia de uno de mis mejores amigos. Su papá era el director de una de las universidades aquí cerca de donde está Viva Mejor. Ajá. Y cuando su papá murió, a mí me tocó ir a su casa aquí en una ciudad muy cara, o sea, una de las mejores zonas que existen, pero la casa la veías y haz de cuenta era una casa de los 50, o sea, nunca le movió nada, nunca, o sea, y tenía dinero, era el director de una universidad, pero imagínate que esta persona era de las que iban al baño y orinaban hasta que se llenaba la taza y entonces ya le bajaba para ahorrar agua. Y luego vivía en la casa, estaba en una montaña y cuando se iba del trabajo se iba en el carro y lo apagaba el carro y dejaba que se fuera de bajadita para no gastar gasolina, imagínate. Y cosas así extremas que a veces, por ejemplo, cuando hacía mucho frío se ponía un suéter bien grueso para no prender la calefacción, o cuando hacía calor, o sea, andaba desnudo en su casa para no prender el aire acondicionado. O sea, cosas extremas que lo hacía para ahorrar dinero y al final se murió y no aprovechó nada. Sus hijos fueron los que se terminaron con el dinero, imagínate. Oye, sí, qué interesante, ¿eh? Sí, o sea, era una persona súper avara y te digo, al final su casa, o sea, la dejó, se murió, no se llevó ni un 5 de todo lo que tenía. ¿Te imaginas? Wow. Sí, es que uno no puede saber lo que viene en el futuro y para evitar eso
evitar el problema, evitar la desilusión que puede ocurrir. Uno debe de aprovechar y estar en el presente. Es bueno planear, pero planear un 10%, un 20%. Yo creo que el 80% uno debe de estar simplemente con su actitud hacia el momento, y que lo que aprendas, lo que haces, lo que experimentas, sea cosas del día de hoy. Vivir, hacer el bien, mejorar, motivarse a uno mismo, cosas para el presente. Exacto. Y esa es una de las cosas que es importante para usar el dinero para eso, para tener una vida más equilibrada, invertir en mejoramiento personal, conocimiento, salud, en tu familia, en cosas que te den más vida, buena comida, por ejemplo, más saludable. A veces es caro tener una dieta bien, de comer verduras bien frescas, fruta, cosas que estén bien, no procesadas. Y a veces es difícil para una persona, entender esto, y pienso que por eso es importante hacer este podcast, para que los que nos están escuchando puedan mejorar su vida, porque de eso se trata, de estar mejor en todos los aspectos, sobre todo, que no sea uno un esclavo del dinero, sino que pueda uno aprovechar el dinero para estar mejor y saber, en qué invertir. Y cuando uno invierte en uno mismo, pienso que ahí no hay pierde, ¿verdad? Nunca. El dinero sabemos que es muy importante, pero se ha descubierto que hay una cantidad de dinero que puedes ganar y te hace feliz porque te da para tu renta, para tus gastos, para la comida, etcétera. Pero hay una cantidad mayor que la puedes tener sin aumentar tu felicidad, ¿verdad? Entonces sí, el dinero es muy bueno porque te da mayores oportunidades, mayor libertad, pero que el dinero sea un medio para lograr tus metas, que tengas metas y propósitos de cosas que realmente valgan la pena, que sean metas que te hagan más libre, más feliz, que te den más conocimiento y que te den un propósito, que puedas decir, yo estoy viviendo, y lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo o cómo estoy actuando realmente valen la pena. Así es. Ahora, una cosa que a mí me costó un poco de trabajo entender, pero que cuando ya lo entendí me fue mejor con el dinero, fue con respecto a las emociones, porque antes, en el pasado, cuando tenía dinero me ponía contento, y cuando no tenía dinero me deprimía, decía, ay, me siento mal, no me ha ido bien y estoy de la patada. Pero cuando entendí que la felicidad es algo que no viene del exterior, sino que es algo interno y que puede uno mantenerse feliz con o sin dinero, pienso que eso fue algo que realmente me ayudó a estar bien. ¿Y qué pasa? Que cuando está uno feliz es más fácil tener dinero, ¿no crees? Exacto, porque el estado de ánimo te mueve, te lleva en una dirección. Y cuando uno está triste, está deprimido, se siente frustrado, se siente preocupado, lo único que hace uno es ensimismarse en sus propios pensamientos y no puedes actuar. Exacto. Y lo importante es actuar. Exactamente. Es hacer, es de crear cosas, y obviamente si está uno feliz, pues va a crear cosas más padres, más bonitas, va a tener mejores ideas porque se va a inspirar más fácil y va a poder uno pensar mejor las cosas. Pero si está uno todo mal y que siente que no es nada porque no tiene dinero, o que no es nadie porque no tiene dinero, pues desde ahí ya empezó mal la persona, ¿no? Exacto. Pues yo creo que lo que hemos hablado es importante, y sobre todo me da la idea que si se puede captar la importancia que tiene no el dinero en sí, sino el ser uno mismo, el estar motivado para vivir mejor, para aprender cosas, y sobre todo el saber que uno debe de invertir en uno mismo, porque eso nadie te lo quita. El conocimiento que adquieres, la habilidad que adquieres, no te la pueden quitar, y por eso es bueno tener un equilibrio entre mente y cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Y que
uno puede llevar una vida mucho más feliz y que el dinero es un medio importante, pero que no lo es todo. Porque hay gente que se la pasa toda su vida nada más dinero, dinero, dinero. Y sobre todo en esta sociedad de consumo donde que lo importante es nuevos zapatos, lo importante es otra casa, lo importante es otro automóvil, etcétera. Se confunden los valores y nos hacen estar trabajando sin dirección, nada más tratando de buscar la satisfacción con el siguiente objeto, con la siguiente compra. Y no es así. Lo importante es que nosotros podamos vivir contentos, contentas, felices con nosotros mismos, con lo que tenemos, y que el dinero que ganamos lo sepamos invertir y que no vayamos a caer en la esclavitud donde el dinero nos quita hasta el sueño, ¿verdad? Exacto. O sea, una vida más completa, más espiritual, donde lo más importante es el bienestar interno, no qué teléfono traes o qué tipo de ropa traes o cosas exteriores que la verdad, como te dije, o sea, la otra vez, las cosas se hacen viejas, pero el conocimiento con el tiempo va aumentando y te haces más sabio. Cuando sabes cosas que ya te quedan de ciertas experiencias espirituales que uno obtiene, que uno va subiendo ciertos niveles espirituales, eso te queda para toda la vida y puedes, o sea, ir creciendo cada vez más, pero pues, un carro, por ejemplo, con el tiempo que le pasa, pues se va haciendo viejo, ¿no? Por eso yo digo que la meditación es una herramienta maravillosa. Exacto. Que te puede dar una vida mucho, mucho más feliz, mucho, mucho más interesante y mucho más agradable. Y además es algo que lo podemos hacer, no importa dónde estemos, no importa quiénes seamos, ni nuestra edad, todos podemos aprender a usar nuestra mente. Así es. Y a todos los que nos están escuchando, les voy a dar un reto. Y les aseguro que a lo mejor 1 o 2 de los que nos están escuchando lo pueden hacer, pero la mayoría no van a poder. El poder meditar 2 horas al día, pruébenlo y van a ver que no es nada fácil. Pero el que lo logra hacer, obtiene tantos beneficios en su vida que no hay nada imposible. Pero lograr sentarse 2 horas diarias es un reto que les recomiendo al que quiera. Nada más prueban. Si quieren no pongan 2 horas, pero siéntense a ver cuánto es lo que duran y van a ver que 2 horas es muy difícil, pero el que lo logra le va a ir completamente increíble. Va a ser, como dijiste esto hace rato, mágico, ¿verdad? Exacto, así es. Entonces, a ver qué tal. ¿Algunas últimas palabras, Carlos, antes de terminar este podcast? Yo creo que lo que vale la pena, lo voy a repetir, lo que ya he dicho en el día de hoy, y es que la meditación es algo más de lo que nos imaginamos cuando no la hemos practicado suficiente. Hay personas que yo he visto que al empezar a meditar dicen, oh sí, me sentí mejor, me relajé. Pero en realidad ese no es el propósito total. Si la persona agarra una práctica constante de meditar, llega un momento donde las puertas de su subconsciente se abrirán y le darán muchas respuestas a la vida. Y ahí es donde empieza la verdadera meditación, y ahí es donde empieza un nuevo juego divertido, lleno de felicidad y de emociones con relación a la vida. Qué padre, pues así es. Ojalá que esto les haya servido de algo y les deseamos lo mejor como siempre. Recuerden que este podcast es todos los martes a las 6 de la tarde. Vamos a seguir haciéndolo a ver hasta dónde llegamos y les recomendamos que si pueden lo recomienden con otras personas para que esta comunidad siga creciendo. Cada vez está creciendo más y se los agradecemos de todo corazón. Les mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan. Tenemos ya varias personas en Chile, tenemos varias personas en México, aquí en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, y la verdad pues nos da mucho gusto que cada vez hay más personas que les gusta este podcast, y pues gracias a todos y nos vemos el próximo martes.
Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejor@gmail.com.